decisiones sobre mí sin mí. Esta frase que tiene un total sentido común pareciera que no se aplica cuando las decisiones son sobre nuestra salud. Levante la mano quién de ustedes ha ido a lo de un médico por un problema personal o acompañando a un familiar. Parece ser una experiencia bastante universal. Levante la mano ahora quién tuvo la sensación en esa entrevista de que aquello que se le proponía tenía más de una opción, que había alternativas. La experiencia ya no es tan universal. Pareciera que muchas veces el formato cuando vamos a lo de un médico es: usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, usted tiene que tomar este medicamento, usted tiene que operarse. ¿Y de dónde viene ese usted tiene que hacerlo? ¿Qué sabemos los médicos acerca de lo que tienen que hacer las personas? Imagínense que tienen que tomar una decisión. Tienen que hacer una pequeña reforma en su casa, llaman a un arquitecto, llaman a un maestro mayor de obras y le dicen lo que ustedes quieren hacer. Y resulta que lo que ustedes quieren hacer es tirar abajo una columna. El arquitecto, el maestro mayor de obras le va a decir: mire, lo que usted quiere hacer no se puede hacer, porque si tiramos abajo la columna, la casa puede sufrir serios daños. Ahora piensen que en la reforma que ustedes quieren hacer, pueden hacer un nuevo dormitorio o un patio, y que ambos son técnicamente posibles. Piensen tal vez que ustedes quieren agrandar su familia, entonces el dormitorio sería una buena opción, o piensen que están pensando en adoptar una mascota, en cuyo caso el patio sería una mejor alternativa. Quien mejor sabe si dormitorio o patio es quien va a habitar la casa. Quien mejor sabe qué es lo mejor para sí es quien va a estar ahí. Les cuento un encuentro con un paciente habitual, si es que los pacientes habituales existen. Me viene a ver un señor para hacer un control de salud, eso que se llaman chequeos médicos, palabra que no me gusta. Y entre las prácticas preventivas que ofrecemos los médicos está la posibilidad de intentar hacer prevención cardiovascular, es decir, tratar de prevenir ataques cardíacos a futuro. Los médicos contamos con unas herramientas que se denominan guías de práctica clínica, que nos dicen los distintos cursos de acción ante las distintas enfermedades. Nos dicen qué hacer, cuándo medicar, cuándo estudiar. Y tenemos guías de práctica clínica para hacer prevención cardiovascular. Entonces, utilizando esas guías, también podemos tratar de estimar ante un paciente particular cuál es la probabilidad de que pacientes como él tengan un ataque cardíaco en el futuro. Con este paciente hicimos eso. Le calculé cuál era el riesgo que tenía de tener un evento en el futuro, un ataque cardíaco, un accidente vascular. Se lo mostré a él. Le mostré que podía tomar una medicación o que podía no tomarla. Le mostré en cuánto le disminuía el riesgo de tener un futuro ataque cardíaco con la medicación o sin ella. Y también le conté cuáles eran los efectos adversos de la medicación. Y el señor decidió, de acuerdo con sus valores, con lo que era importante para él, que prefería no tomarla. Al cabo de un tiempo lo vuelvo a ver y le digo cómo le va, y le pregunto por qué medicación está tomando, y me dice que está tomando la medicación que había decidido junto conmigo no tomar. Le digo: ¿y por qué está tomando la medicación? Porque fui a lo del doctor Pérez y me dijo que la tenía que tomar. Es decir, que el paciente que había conmigo tomado una decisión en conjunto, que entraba en sintonía con sus valores, que era no tomar la medicación, la terminó tomando porque otro médico le dijo: la tenéis que tomar. Tal vez desde un punto de vista de la medicina convencional, que el señor tomara la medicación era un éxito, porque esas guías de práctica clínica que yo les conté dirían que con el nivel de riesgo que tenía el paciente tenía indicación de esa medicación. Pero permítanme, desde mi perspectiva,
esto fue un fracaso, porque el paciente estaba tomando una medicación que voluntariamente había decidido no tomar. Entonces, la idea que yo les traigo es que en el encuentro entre un médico y un paciente hay dos expertos. Está el médico, que sabe de enfermedades, de diagnósticos, de los procesos de salud y enfermedad, pero hay otro experto, que es el paciente, que es experto en sí mismo, en qué quiere, qué no quiere, a qué le teme, cuáles son sus valores, cuáles son sus preferencias. Y lo que yo estoy proponiendo es que de ese diálogo entre esos dos expertos surja la mejor decisión. Y que esa mejor decisión sea para ese paciente en particular, en ese contexto particular. Porque déjenme contarles que las guías de práctica clínica nos dicen a los médicos cómo tratar a pacientes como el que tenemos adelante, pero no nos dicen nada acerca de cómo tratar al paciente que tenemos adelante. Y acá surge esta idea de la toma de decisiones compartidas. La toma de decisiones compartidas es ese diálogo, ese proceso colaborativo en el cual el médico explica las alternativas, porque en casi todas las condiciones médicas hay más de un curso de acción posible. Medicar o operar, medicar o esperar. Y entonces, del esclarecimiento de esos posibles cursos de acción y el diálogo con ese otro experto, que es el paciente, debe surgir la decisión. Recién les estoy contando qué son las decisiones compartidas. Y déjenme decirles cosas que no son decisiones compartidas. No son decisiones compartidas hacer lo que quiere el paciente, como sería en el caso del arquitecto y la reforma, tirar abajo la columna. Hay cosas que son dañinas, que son riesgosas y que no deben hacerse. Tampoco es dar información y decirle al paciente está esta opción, la otra opción, y dejarlo solo para tomar la decisión. Eso es un salto al vacío. Y algo que se confunde con decisiones compartidas y no es decisiones compartidas es el consentimiento informado. El consentimiento informado se parece más a un contrato de adhesión, en el cual el médico ya tomó la decisión de qué va a hacer con ese paciente y le dice, firme acá. Le explica los daños, le explica todo lo que le puede pasar, pero termina diciendo, firme acá. Es bien interesante porque cuando en el ambiente médico yo hablo de estas cosas, de tomar las decisiones de manera compartida, todos los médicos dicen, nosotros ya hacemos decisiones compartidas. Y permítanme decirles, se dice eso porque es políticamente correcto. Sin embargo, nosotros en nuestro grupo de medicina familiar del Hospital Italiano pudimos hacer una investigación y vimos 500 entrevistas de médicos de familia que en teoría estamos altamente motivados para que este proceso de decisiones compartidas ocurra. Y vimos que esto sucedía en muy contadas ocasiones. Como contraparte, los médicos que decimos, ya hacemos decisiones compartidas, a la hora de implementarlas ponemos un montón de resistencias. Una de las cuales es, la información que hay que dar es muy compleja, hay que simplificarla, no se puede informar a todos los pacientes. Y yo creo que detrás de esa resistencia hay una profunda concepción paternalista de la relación entre médicos y pacientes y una infantilización de las personas pensando que no pueden tomar decisiones por sí mismas. Cuando empecé la charla les dije, no hay decisiones sobre mí sin mí. Y les dije que era una frase que tenía sentido común. Pero no solo en salud tiene que ocurrir que no haya decisiones sobre mí sin mí porque es de sentido común, o porque a mí me gusta, o porque me parece interesante. En la Argentina, como en muchos otros países, pero en particular me refiero a la Argentina, existe una ley que se conoce como Ley de Derechos de los Pacientes. Y esa ley nos dice que los pacientes tienen derecho a la información, tienen derecho a conocer sus alternativas. Y dice una cosa, que es que los pacientes tienen derecho a negarse a un tratamiento
que eso no tiene que ir en detrimento de la atención. A mí personalmente mucho esta frase de negarse al tratamiento no me gusta, aunque entiendo que la ley haya salido así. Porque si vamos hacia un modelo de toma de decisiones compartidas, no existiría tal negativa al tratamiento. Porque el tratamiento que se va a aplicar es aquel que se ha acordado. En esta idea de negativa al tratamiento subyace una cuestión de oposición, contrapunto, pelea entre el médico y el paciente. Entonces, para que quede claro, si uno pudiera mirar por el ojo de la cerradura de una entrevista entre un médico y un paciente en el que está ocurriendo un fenómeno de toma de decisiones compartidas, ¿qué vería? Vería un médico que hace una pausa y dice, acá tenemos que tomar una decisión. Lo hace explícito. Tenemos que tomar una decisión sobre tal tema. Veríamos un médico que dice, podemos tomar este curso de acción o este otro. Inclusive podemos no hacer nada. Veríamos un médico que dice los pros y los contras de cada curso de acción y trata de estimar con qué probabilidad pueden ocurrir esos pros y esos contras. Pero yo les dije que decisiones compartidas no es tirar información. Entonces, lo que tiene que ocurrir después de que el médico hace esa pausa y esclarece los posibles cursos de acción, tiene que aparecer una pregunta clave. La pregunta que abre verdaderamente la llave de las decisiones compartidas. Y esa pregunta es, ¿qué es lo importante para usted? El médico tiene que preguntar qué es lo importante para usted. Entonces, de esa información científica y de aquello que es importante para el paciente tiene que surgir la mejor decisión, que puede revisarse en el futuro, que puede tomarse otra decisión un poco más adelante. Y entonces a veces me preguntan, en mi opinión, ¿qué debiera ocurrir para que este fenómeno de las decisiones compartidas sea más generalizado? Y créanme que el cambio cultural debiera ser muy fuerte. Tan fuerte que hasta me atrevería a decir que es un cambio de paradigma. Y tendrían que ocurrir cosas a muchos niveles. Desde el Estado, hace un ratito le hablé de la Ley de Derechos de los Pacientes, de manera que hay un rol del Estado para que esto ocurra. Hay un nivel que también tiene que ver con cómo se mide la calidad de la atención médica. A los médicos se nos mide a veces la calidad de cuán buenos médicos somos en función de, por ejemplo, si los pacientes con determinado riesgo cardiovascular reciben tales drogas o no las reciben. Y entonces, si a mí me miden la calidad mía como profesional por cuántas drogas prescribo en determinada condición, no voy a tener mucho estímulo para hacer decisiones compartidas. Y ese cambio cultural fuerte tiene que ocurrir en el entrenamiento de los médicos. Todos los que formamos médicos en el grado, en el posgrado, tenemos una enorme responsabilidad. Los médicos nos tenemos que entrenar en esto de las decisiones compartidas, en cómo se cuenta a los pacientes las opciones que tienen, en cómo se les cuentan las ventajas y desventajas de manera balanceada, de manera insesgada. Y tenemos que entrenarnos en hacer esa pregunta que parece tan simple, y es, ¿qué es lo importante para usted? Y eso nosotros lo hacemos en la universidad. En esta universidad formamos estudiantes de medicina y les introducimos fuerte esta idea. Y también tiene que ocurrir en el posgrado y también tiene que ocurrir en las residencias. Pero si me preguntan, pienso que el nivel más importante que podría empujar definitivamente a que esto ocurra está en nosotros, en todos nosotros como pacientes ciudadanos. Y fue muy interesante porque en el ejercicio que se hizo al principio de la jornada, ustedes dijeron que les era importante que el médico escuchara su opinión. Eso me da mucha esperanza de que esta revolución esté en marcha. Y entonces, sobre esa idea que ustedes tienen, de que les importa que el médico escuche su opinión,
yo les propongo que la próxima vez que tengan una entrevista con un médico, le hagan 3 preguntas. ¿Cuáles son mis opciones? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de esas opciones? ¿Y cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Hagan esas 3 preguntas, pero además exijan que entre fuerte la voz de ustedes en la consulta y que se les escuche qué es lo importante para ustedes. Y ahí sí, yo creo que no haya decisiones sobre mí sin mí también va a ser cierto cuando se trata de nuestra salud. Muchas gracias. Trying to find a way